Soy Arturo Fuentes Vélez, secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. Sabemos que han encontrado un estado bastante dañado. ¿Cuál fue la situación real en la que se encontró la Secretaría de Hacienda? Pues una situación prácticamente de emergencia económica fue la que recibimos. En la tesorería teníamos solamente 21 millones de pesos, que pueden parecer muchos para el que no está a lo mejor al tanto con los números de gobierno. La verdad es que es una cantidad a todas luces insuficiente para las necesidades de un estado como Chihuahua. Había amenaza de suspensión de servicios, la energía eléctrica, el internet, el propio pago de telefonía. Teníamos una fila larguísima de proveedores que estaban esperando el cambio de la administración para ver si aquellos compromisos que había contraído la administración anterior iban a ser cubiertos por la nueva administración. Teníamos también la amenaza de no tener dinero suficiente en la caja para las necesidades más básicas, para el pago de combustibles. No había quien nos diera crédito, no había una estación de servicio de gasolina que le diera crédito al gobierno del estado, todo había que pagarlo por adelantado, no había un taller mecánico que recibiera una patrulla si no estaba asegurado el pago por adelantado. Se le había dejado de pagar a la Cruz Roja, se le había dejado de pagar a FECHAC, se le había dejado de pagar a FICOSEC, que son importantes porque ese es dinero que ni siquiera es un dinero del gobierno, es un dinero, en el primer caso, que aportan los ciudadanos en la Cruz Roja, y en los otros dos casos son aportaciones adicionales al impuesto sobre nómina, en donde el gobierno únicamente recibe ese dinero con el compromiso de entregarlo para el propósito que fueron creados ambos fideicomisos. En esa situación llegamos, y sobre todo con una incertidumbre en las cifras. Primero, por la impugnación que tuvo el proceso electoral del año pasado, prácticamente se nos cerraron las puertas hasta que la impugnación no estuviera resuelta. Cuando finalmente se resuelve la impugnación favorablemente para nosotros e inicia formalmente el proceso de entrega-recepción, pues empezamos sí a tener las reuniones cada una de las áreas, pero siempre la información que se nos dio fue una información dosificada y no verificada obviamente por nosotros hasta el día 4 de octubre, que es cuando entramos al gobierno. Era un ambiente en donde cada día había una sorpresa nueva, abrías un cajón y te encontrabas una factura, abrías otro y te encontrabas otra sorpresa, desagradables la mayoría de las veces, pero afortunadamente esa etapa se logró superar con orden, con disciplina, con simplemente atender a lo que es precisamente el gasto en lo más necesario, reduciendo desde el primer día muchas cosas que nosotros veíamos como superfluas, como no necesarias, y que después se plasmaron en el acuerdo de austeridad que el gobernador emitió en el mes de enero, en donde estamos limitando una serie de cosas como el pago de teléfonos celulares. Había 5,000 líneas de celulares activas, quiere decir que había 5,000 funcionarios, 5,000 servidores públicos que tenían un aparato y una línea celular pagada por el gobierno del estado. Nosotros decidimos dejar de pagarlas todas y solamente reactivar aquellas en donde se justificaba por la naturaleza del puesto que la persona, el servidor público, debería de tener un teléfono celular para el desempeño de sus funciones. ¿Quiénes caben en esos casos? Pues obviamente los que tienen que ver con tareas de seguridad pública, los que atienden emergencias de la Junta de Aguas, el personal que supervisa las casetas de peaje. Y entonces, bueno, nos fuimos de 5,000 a alrededor de 80. Y el resto de nosotros tenemos el aparato que teníamos antes de octubre y seguimos pagando nuestra cuenta de celular como lo hacíamos antes de octubre. Se restringió los viajes, se restringió el uso sobre todo de boletos en primera clase o en clase Premier, se restringió el número de personas que acuden a un encuentro oficial, donde antes iban 3, pues ahora va 1, y donde lo podemos hacer por videoconferencia o por teleconferencia, así lo hacemos. Le pedimos a todas las dependencias de gobierno que nos identificaran cuáles eran los vehículos que ya no eran útiles para el desempeño de las funciones de cada una de las dependencias, y pusimos a la venta o pusimos en disposición del público más de 500 vehículos. Esto representó un ingreso de alrededor de 15 millones de pesos, que no es tanto si se ve otra vez en los números de gobierno del estado, pero trae una serie de ventajas adicionales. Nos representó el ahorrar en gasolina, en mantenimiento, en seguros y sobre todo en ordenar
que otra vez el uso de los vehículos oficiales, así como lo hicimos en el caso de los teléfonos, fuera solamente para las necesidades asociadas o relacionadas a la función. Hicimos un esfuerzo muy importante en lo que tiene que ver con el tema de comunicación social. El gobernador tomó la decisión de que toda publicidad que el gobierno del estado contratara lo hiciera precisamente con un contrato a una tarifa pública, eliminando esa figura oscura de los famosos convenios en donde no se sabe realmente qué estoy obteniendo a cambio de la cantidad que estoy pagando, y sobre todo en el tema de asesorías, que fue una fuente aparentemente inagotable de desvío de recursos, en donde para cualquier tema se buscaba ya no una empresa seria, registrada, sino en muchos casos incluso son facturas falsas, son empresas inexistentes, son empresas que el giro para el que están registradas o para el que fueron constituidas no corresponde al trabajo que supuestamente prestaron. Y ahí ha habido también obviamente un control estricto, completo y un importante ahorro. En términos generales, se ha hablado mucho pues del tema del refinanciamiento, la reestructura. En términos generales, ¿en qué consiste el refinanciamiento la reestructura de la deuda? Pues es muy fácil explicarlo porque se trata de cambiar una deuda cara, una deuda que está contratada en condiciones muy caras, la sexta más cara del país, por una deuda más barata. Y hemos usado el ejemplo con el que mucha gente puede seguramente relacionarse. Si tú tienes una tarjeta de crédito del banco A y el banco A te está cobrando intereses del 60% y te llega una oferta o te llega una llamada del banco B y el banco B te dice, oye, pasa tu deuda de esa tarjeta conmigo y yo te cobro intereses del 40%, seguramente la gran mayoría de nosotros lo haríamos, porque lo que queremos a final de cuentas es ahorrarnos en el pago de intereses. La deuda sigue ahí, la deuda que tú tenías con el banco A en tu tarjeta de crédito, ahora la tienes con el banco B, no es una nueva deuda, es la misma deuda. Y eso es precisamente lo que estamos buscando nosotros, cambiar 10 créditos que están contratados en las últimas 2 administraciones, que están contratados a condiciones caras desde el punto de vista de nosotros, desde lo que el mercado en este momento está ofreciendo, y poderlos contratar en condiciones más favorables para el Estado, en donde no incrementemos un solo día el plazo promedio ponderado de estos 10 créditos, en donde no le agreguemos un solo peso a la deuda y en donde sí obtengamos una mejora en la tasa de interés. Entonces, en una frase es eso, voy a cambiar una deuda cara que tengo por una deuda contratada en mejores condiciones para el Estado, que nos va a permitir ahorrarnos entre 250 y 280 millones de pesos cada año. Son alrededor de 1.500 millones de pesos en el término de esta administración, que se pueden dedicar a muchas cosas. En lugar de estárselo pagando a los bancos en capital e intereses, se pueden usar para reducir el déficit que tiene el Estado. Simplemente en este año entramos con un déficit de 3.600 millones de pesos. Quiere decir que desde el presupuesto nosotros dijimos, oye, lo que vamos a ingresar no nos va a alcanzar para lo que el gobierno tiene que gastar. De alguna forma le tenemos que hacer. ¿Y cuáles son esas formas? Pues la de refinanciamiento, no resuelve ciertamente el problema completo, pero ayuda en mucho al tener ahora recursos adicionales para dedicarlos a reducir el déficit, por ejemplo, en organismos de educación, en organismos de salud, para poder tener más dinero para invertir en carreteras, tanto en la construcción como en el mantenimiento de nuevas carreteras, destinarlo a seguridad pública o incluso para poder precisamente reducir el monto de la deuda. Todos esos conceptos son conceptos en los que se puede y se debe aplicar cualquier ahorro que se tiene en las finanzas públicas. ¿Qué finalidad o hacia dónde irían los famosos 20,000 millones de pesos? Bueno, los famosos 20,400 millones de pesos es lo que suman estos 10 créditos. Yo voy a tener una nueva deuda que va a valer los mismos 20,400 millones de pesos, repartida de forma distinta. Quiere decir que si ahorita tengo un banco que me dio 2 créditos, uno de 3,000 y otro de 2,000 millones de pesos, y me los prestó a una tasa del 10-11%, pues ahora voy a conseguir una tasa del 9 o del 9,5%, y a lo mejor voy a tener, en lugar de esos 2 o de 3 créditos, voy a tener uno solo. Al final de cuentas, la suma va a ser lo mismo. Los 20,400 millones de ahora van a seguir siendo los 20,400 millones de después. Nada más que estos de después van a estar contratados con una mejor tasa de interés.
Dentro de la iniciativa se ha hablado mucho de la creación de un fideicomiso. ¿Cómo funcionaría el fideicomiso? El fideicomiso es solamente un vehículo de pago, es un mecanismo donde el gobierno federal, los créditos se tienen que garantizar cuando uno está en el gobierno de varias formas. Los bancos siempre piden más de una garantía. La primera garantía son las participaciones federales. La segunda garantía son los fondos de reserva, en donde tú tienes del propio crédito, no dispones del 100%, sino que dejas una cantidad en reserva para que el banco sepa que si algún día tú te atrasas en la mensualidad, pues ahí está la reserva de donde lo puedes recibir. Y hay un tercer elemento de garantía que se llaman las garantías de pago oportuno. Es una especie de seguro que se contrata con una institución financiera, generalmente es con Banobras, en donde de la misma forma que con el fondo de reserva, Banobras garantiza que si el Estado incurriera en una falta de pago, ahí está la garantía de pago oportuno que le asegura al banco acreedor que se le va a pagar. Tanto en garantías de pago oportuno como en fondos de reserva, también estamos esperando ahorros importantes con motivo de este refinanciamiento. Entonces, lo que se usa primero para garantía es las participaciones. Entonces, el fideicomiso existe para que nosotros le demos la instrucción a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, en donde yo le diga, oiga, el X porcentaje de mis participaciones, que es lo que estoy usando para garantizar estos créditos, ya no me lo mandes a mí, mándaselo al fideicomiso. El fideicomiso le paga a cada uno de los bancos en función del crédito que nos dio y de lo que está ahí establecido como pago, y el resto entonces nos lo entrega a nosotros. Es simplemente un vehículo de pago para que el banco sepa que no me va a tener que venir a cobrar a mí como Estado, sino que existe esa figura del fideicomiso que tiene el respaldo de las participaciones federales por parte de la Secretaría de Hacienda para que de ahí se puedan hacer los pagos. ¿Hacia dónde iría, hacia dónde se destinará el ahorro obtenido de este refinanciamiento? Pues como lo expresaba, tenemos un presupuesto, tenemos un déficit tan grande que esta cantidad de ahorros va a ayudar en alguna parte, en alguna medida, a poder ir corrigiendo este déficit. El déficit está principalmente en los organismos de educación y de salud, en donde los ingresos que tienen no son suficientes para los gastos que tienen que realizar. Hay también una necesidad muy importante en el tema de infraestructura. El mantenimiento, sobre todo de lo que es la red estatal de carreteras, es un tema que se abandonó en los últimos años y que urge darle ese mantenimiento a la red estatal de carreteras del Estado, y ahí la necesidad incluso supera con mucho los 1.500 millones que nosotros estamos viendo de ahorro en los 5 años. Si dijéramos, nada más se lo voy a dedicar a un solo tema, ni siquiera nos alcanza para cubrir ese solo tema en lo particular. Por eso es que tendremos que ir haciendo pues un prorrateo, una distribución de estos ahorros en todas estas que son necesidades básicas para el Estado. ¿En qué se diferencia este refinanciamiento a aquella famosa bursitalización? Bueno, son cosas completamente distintas. Nosotros lo que estamos hablando en este momento es de intercambiar una deuda que ya se tiene, contratada en condiciones caras, por una deuda contratada en mejores condiciones. No estamos hablando de un incremento en el monto, ni en el plazo, ni en la tasa. Todos los créditos anteriores que ha tomado el gobierno, tanto como créditos de largo plazo como emisiones bursátiles, en primer lugar implican contraer una deuda nueva, y en segundo lugar comprometen ingresos futuros. Cuando el gobierno del Estado hizo el fideicomiso del impuesto sobre nómina en el año 2011, pues lo que hizo fue adelantar los recursos que recibiría por los siguientes 15 años de impuesto sobre nómina. El banco se los adelantó, y ahora cada mes que nosotros recibimos el impuesto sobre nómina, 50 centavos de cada peso no lo recibimos nosotros, hay que írselos a pagar al fideicomiso, porque ese es dinero que ya se gastó en la administración anterior. Lo mismo sucede con los ingresos por cuotas de peaje. Cada vez que nosotros pagamos una caseta, pensamos que estamos contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas del Estado. La verdad es que lo hacemos en un porcentaje menor, porque solamente alrededor del 9% de los ingresos carreteros se queda en el Estado para la operación de las propias carreteras de cuota, el mantenimiento y la conservación de estas carreteras. El 90% prácticamente se tiene que enviar al fideicomiso, porque ese dinero ya se gastó.
ya se lo dieron por adelantado al gobierno del estado, el dinero de las cuotas de peaje hasta el año 2034, y ya está gastado y ahora nada más hay que pagarlo. Esa es la gran diferencia. Nosotros no estamos hablando ni de aumentar el monto de la deuda, ni de comprometer ingresos futuros.